buenas, bienvenidos a nuestro programa Veeduría Integral Marcando Huella. Hoy tenemos un invitado especial, también veedor de nuestra Veeduría Integral, que es nuestro buen amigo David Rintá. Es un experto en Derecho Administrativo, máster en Derechos Humanos, abogado litigante y con experiencia en acciones constitucionales y ciudadanas. Hoy vamos a dedicar este programa precisamente a este tipo de acciones constitucionales y ciudadanas porque nos parece que coincide con lo que hemos hecho anteriormente en los programas pasados frente al control social. Contextualizar las herramientas formidables que la Constitución del 91 nos da y nos resultan a veces vulnerados o amenazados algunos derechos por acciones o por omisión de cualquier autoridad pública conforme al artículo 86 de la citada Constitución. David, bienvenido a nuestro programa y queremos que nos haga una presentación rápida sobre su vida y sus realidades a través de marcada de huella a través de la vida. Bueno, Fernando, muy buenos días a todos y obviamente a los televidentes. Ya como me presentaron, mi nombre es David Alejandro Rintá Landines, soy abogado precisamente en ejercicio en la Universidad Santo Tomás. He ejercido en los últimos años precisamente, casi 4 o 5 años en ejercicio de acciones constitucionales, obviamente procesos administrativos, laborales, civiles, pero realmente el tema de las acciones constitucionales ha sido un tema que he manejado inclusive desde el pregrado, teniendo experiencia casi desde el tercer, cuarto semestre, y lo cual pues haciendo parte de esta veeduría y de esta gestión que hemos venido haciendo como ciudadanos, de este control social precisamente y cívico, me gustaría aportar como se ha venido haciendo en estos meses precisamente con la veeduría. Muy bien, David. Entremos en materia. Vamos a hablar de las acciones constitucionales que tenía la Constitución de 1886 para luego entrar a las que ha previsto la nueva Constitución del 91. Bien, digamos que siempre hay un salto temporal prácticamente de un siglo entre la Constitución de 1886 y la de 1991. Podemos decir que originalmente, aunque tuvo muchas reformas, la Constitución de 1886 realmente no tenía una formación, digamos, realmente ese armatoste constitucional como lo que conocemos. Prácticamente podríamos decir que no habían acciones constitucionales. Sin embargo, hay una acción que de hecho es originaria de Colombia, sobre todo hacia el año 1919 aproximadamente, y hablamos de esa acción de inconstitucionalidad, que básicamente consiste en declarar una norma jurídica de orden nacional, como es una ley o un decreto ley como tal, que si es contraria a la Constitución debe declararse, en este caso, inconstitucional, inexequible, y por consiguiente pierde efectos jurídicos, que realmente se fue introduciendo a través del ejercicio. Recordemos que la Constitución de 1886 tuvo varias reformas, es decir, tuvo muchos actos legislativos, muchas reformas como tal, y no comprendía, digamos, ese papel ciudadano que luego ya llegó con la Constitución del 91, que ya trajo varias acciones, incluyendo la acción tutela, que recordemos que tiene origen en este caso mexicano. De hecho, el amparo constitucional apareció en la Constitución mexicana de 1919, propiamente. Están también las otra clase de acciones. Por ejemplo, la acción popular tiene un origen también dentro del Código Civil colombiano, que de hecho aparece algunos bosquejos si uno analiza, en este caso, nuestro Código Civil, que es antiguo, del siglo XIX, aparecen esos bosquejos, pero se fortaleció con esta acción, la acción de cumplimiento, ya nuestra acción de inconstitucionalidad, el habeas corpus se desarrolló mucho más, obviamente, y otras serie de acciones, digamos, como la acción de nulidad, las acciones electorales también se fortalecieron, entre otras. O sea que en la Constitución del 86, estas acciones participativas de ciudadanos no eran tan abiertas como son ahora en el 91.
Exacto, podríamos decir de forma resumida que no existía un derecho procesal constitucional como el que existe actualmente, que vino precisamente con nuestra Constitución de 1991. Tema interesante, ¿no? Es decir, siempre la reforma fue válida en favor de la comunidad. Exacto, y necesaria, porque le dio más poder al ciudadano como tal. Es decir, muchas de estas acciones, o la mayoría, no se requiere tener apoderado como tal, es decir, un abogado, sino que cualquier ciudadano puede ejercer estas acciones. Ve, qué interesante. ¿Qué nos dice el artículo 86 de la Constitución Política y cuál es su interpretación en palabras muy sencillas para que entendamos todos? Pues Fernando, digamos, el artículo 86 es muy importante para casi cualquier ciudadano, que de hecho, inclusive hasta constitucionalmente debe estudiarse en todos los establecimientos educativos, lo debe saber cualquier colombiano, porque es nada más y nada menos que la acción de tutela. ¿Y qué pretende la acción de tutela? Proteger los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Precisamente para evitar, en este caso, un daño, evitar que se sigan vulnerando. Por ejemplo, cuando no se atiende a alguien en salud, a pesar de que tiene derecho, precisamente, para eso está la acción de tutela. No se respondió un derecho de petición dentro de los términos por parte de la administración. Acción de tutela, precisamente, porque son derechos fundamentales que están contenidos sobre todo en la primera parte de la Constitución. En el título, si no estoy mal en este momento, que puedo equivocarme, en el título segundo de la Constitución, habla toda esta serie de derechos. Hablamos de la vida, la salud, derecho a la igualdad, debido proceso, entre otros. Bueno, tocando ese punto de la tutela, ¿cuál es su opinión, su concepto frente a la realidad de las tutelas? Porque si bien es cierto, aparece, se fortalece hacia la comunidad, también es cierto que algunas entidades del contexto nacional han hecho como una dilación frente a esas tutelas, porque nos saturamos de tutelas en todas las instancias, especialmente en eso del sector salud. Entonces, ¿cuál es su concepto jurídico y qué opina como abogado frente a esa saturación en donde, por ejemplo, por decir algo, en Colpensiones le dilatan a las personas su tutela, sus derechos y se los vulneran y no pasa nada? Bien, digamos que acá lo que ha sucedido, también hay que decirlo, no solo es también el problema, no solo en este caso las entidades públicas, que a veces niegan derechos fundamentales, sino también el uso excesivo por toda la tutela. Debemos recordar que una de las características de la acción de tutela es que sea subsidiaria, es decir, que sea el último recurso, que sean agotadas las demás instancias ordinarias. Entonces se interviene. Entonces, claro que la norma indica que recordemos que el artículo 86 está regulado, en este caso, o reglamentado por el Decreto Ley 2591 de 1991, que también indica que de forma transitoria puede tutelarse un derecho. Ejemplo, despiden a una madre en estado de embarazo de un trabajo. Entonces, lo que sí debe hacer es interponer obviamente la respectiva acción ordinaria, pero de forma transitoria le pueden amparar el derecho reintegrándola, en este caso, a su trabajo. Ahora, respecto ya al sector salud que hace esa pregunta, en este caso Fernando, y para concluir, digamos, ese aspecto, digamos que también tenemos un problema estructural un poco en el sistema de salud, inclusive de pensiones, que de hecho se ha venido debatiendo no solo acá en Colombia, inclusive se ha hablado mucho de este tema, inclusive en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, sin entrar a mayores detalles, entre otras cosas, sí existe en este caso una crisis dentro de estos sistemas. ¿Y qué es lo que sucede? Por más que de pronto hayan tutelas que efectivamente protejan o amparen el derecho fundamental, a veces la práctica se ve alcanzada. Y en este caso, precisamente lo que tocaría revisar es a través de políticas públicas, en este caso del gobierno y en general también con ayuda obviamente de la ciudadanía, plantear para que sean efectivas en este caso. Uno, para que se resuelvan los problemas actuales o de los fallos de tutela, en este caso en condena en contra, digamos, de estas entidades. Y dos, para disminuir obviamente el porcentaje de estos fallos en este aspecto, porque la idea es realmente disminuir esta situación. ¿Para qué? Para que no colapse el sistema en ese orden de ideas.
Perfecto, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. ¿Qué tal mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. Queridos santovidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Bueno, David, concluyamos respecto a esta saturación de tutelas frente al sector salud, por decir algo. Sí, digamos, hay otra cosa adicionalmente a lo que hemos venido hablando. Cuando se falla una tutela a favor, en este caso del accionante, es decir, de quien se le ha vulnerado el derecho fundamental, existe un medio en este coercitivo, precisamente para que se cumpla, y ese se llama el incidente de desacato. ¿En qué consiste básicamente? Es un trámite, por decirlo, más pequeño dentro de la tutela, pero entonces el incidente se debe interponer necesariamente cuando se ha incumplido el fallo de tutela. Por ejemplo, si no ha suministrado determinada droga o medicamento, en este caso ordenado por una sentencia judicial, en este caso una sentencia de tutela, en caso que exista ese incumplimiento, ese incidente sirve para que en dado caso que no se cumpla dentro de ese término al cual se le corre un traslado obviamente en la entidad accionada, se tenga en este caso al menos 2 o 3 días en este caso de arresto. El problema es que esta situación se ha venido, digamos, alargando, prolongando, se ha ido agudizando el inconveniente e inclusive esta serie de medidas se ha visto en este caso alcanzadas y mermadas. Tan es así que la Corte Constitucional, más o menos en los últimos 2-3 años, ha dicho de que puede existir, digamos, este cierto incumplimiento, siempre y cuando, digamos, se vea alcanzada en este caso las entidades, en este caso, para responder a esas circunstancias. Es decir, que inclusive la misma Corte Constitucional reconoce que existe un colapso como tal del sistema. Pero de todas maneras es la medida idónea, en este caso, para exigir el cumplimiento. ¿Por qué? Porque al verse una de las personas o representantes legales inmersos, obviamente en un arresto domiciliario, obviamente un arresto en este caso, pues la idea es cumplir. Y esa es la forma en que, digamos, tiene la medida para hacer efectiva esa sentencia o ese fallo de tutela en favor de ese accionante. Muy bien, de estas acciones constitucionales del 91, hay una muy interesante que es la acción popular. ¿Por qué no le contamos a nuestros televidentes un poquito sobre este tema que es interesante, apasionante además y que es alcanzable en la medida en que se coloca? Claro que sí, Fernando. Pues la acción popular yo diría que es también otra de las acciones constitucionales más importantes y de hecho que tiene muy amplio alcance. Inclusive hasta yo diría que tendría hasta efectos mucho más grandes, que repercuten más precisamente a la sociedad. La acción popular tiene la siguiente reglamentación. El artículo 88 de la Constitución aparece precisamente dos tipos de acciones, la popular y la de grupo. Pero voy a enfocarme sobre todo en esta primera, que es la pregunta. Básicamente, ¿en qué consiste? Esa acción la puede también interponer cualquier ciudadano y lo que pretende es proteger los derechos colectivos, que también se encuentran dentro de la Constitución, pero adicionalmente, esta también tiene otra regulación, que es
la ley 472 de 1998, que inclusive, si no estoy mal, en el artículo 4 de esta ley, aparecen también cuáles son esos derechos colectivos, es decir, se complementa con los enunciados en la ley, como los que ya trae propiamente, en este caso, la Constitución. ¿Qué debemos decir? Que los derechos colectivos pueden ser utilizados por cualquier persona. Y es decir, de cierta forma es de uso público. Podemos decir bienes de uso público, medio ambiente, moralidad administrativa, que es tan importante, por ejemplo, en nuestro ejercicio como veeduría, como tal, precisamente las actuaciones que tiene la administración, entre otras, que podemos encontrar. Inclusive los servicios públicos aparecen como derecho colectivo. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Bienvenidos al Seminario Mayor Conciliar San José de Tunja, corazón de la provincia eclesiástica de Tunja. Los invitamos a nuestro programa Echando las Redes, donde compartiremos nuevos invitados, experiencias, secciones que llenarán nuestros corazones de amor, de fe y de esperanza. todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Por el canal Tele Santiago. No te lo pierdas. El 2022 fue trascendental para Veolia. Gestionamos agua, residuos y energía municipal e industrial en Colombia y Panamá. Trabajamos con el agua para hacerle frente a los desafíos globales con el recurso hídrico, llevando agua limpia y saneamiento básico a millones de personas. Estamos transformando la gestión de residuos. Convertimos los desechos en recursos en 8 municipios de Colombia. Somos el principal aliado de la industria para la implementación de soluciones ambientales que aporten a sus objetivos de sostenibilidad. Nuestras operaciones están automatizadas y son monitoreadas en tiempo real. Damos lo mejor de nosotros para trabajar con respeto, solidaridad y responsabilidad. Innovamos cada día para lograr ciudades y comunidades sostenibles en Colombia y Panamá. Veolia en el 2022 presentó soluciones para lograr la transformación ecológica que necesita el planeta. Bueno, en la lupa, a la fecha, la ciudadanía tunjana ha elegido a un gobernante extranjero como mandatario de nuestra culta, hidalga y señorial ciudad de Tunja. La voluntad del pueblo es elegir a quien nos gobierne. En días pasados, el nuevo gobernante ha iniciado el proceso de empalme y como veeduría nos preguntamos si no es necesario que esa comisión de empalme también esté conformada por integrantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría después de tan funesta administración. Ojo al dato, más de 93.000 millones de pesos ha sido la suma adquirida de un empréstito por la actual administración para el desarrollo de 18 proyectos de inversión. Esta veeduría ha interpuesto acción popular por las presuntas irregularidades en la ejecución de estos recursos. Estamos esperando su respuesta. Y tocando este tema, David, sería interesante hablar un poquitico en esas acciones populares. Usted tocó un tema importantísimo que es la moralidad administrativa y tenemos como ejemplo lo que pasó con el empréstito en Tunja.
¿Por qué no hablamos un poquito sobre la moralidad administrativa? Claro que sí, Fernando, pues la moralidad administrativa es un derecho colectivo, de hecho regulado en la ley, como ya mencioné anteriormente, la ley 472 de 1998, y es precisamente esa actuación que tienen nuestros gobernantes, la forma de administrar los recursos, sus actuaciones, en fin, que sean acordes, que estén bien intencionadas. Pero, por ejemplo, cuando una administración, como es el caso del empréstito, en este caso se colocan recursos sobre el empréstito. Voy a centrar un poco en ese tema antes de centrar en el tema de moralidad administrativa. El empréstito tiene alrededor de 17 proyectos. Inicialmente fue concebido de acuerdo precisamente al plan de desarrollo municipal apenas unos 9-10 proyectos aproximadamente, los cuales estaban más o menos en unos 40-45 mil millones de pesos y prácticamente se duplican. ¿Por qué razones sucede eso? Primera alerta. Segunda alerta, de estos proyectos, los cuales recordemos que ya hubo un fallo de nulidad simple en primera instancia, en el cual decretó que ese empréstito es nulo porque no cumple con los requisitos de validez de la norma, debemos tener en cuenta el caso, por ejemplo, puntual, y hablemos del frigorífico, el cual estaba en este caso con este empréstito por unos 10 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Y acá es donde hablamos de moralidad administrativa. Si en este caso se sacaba el dinero, o en este caso de acuerdo al empréstito, que estaba por 10 mil millones, y si yo lo saco del banco, significa que yo voy a hacer la obra. Va a haber ejecución. Claro, sí. Esa es la lógica. Pero ¿qué encontramos en la práctica? Se sacó el dinero, pero no se ejecutó ninguna obra. Uno, porque habían acciones jurídicas. Dos, porque no podía hacerse desde el punto de vista técnico como tal, ni jurídico. Y sin embargo, la administración, ¿qué hizo frente a ese aspecto del frigorífico? El cual también fue denunciado ante la Fiscalía también por parte de esta veeduría y por nuestro señor presidente de esta veeduría, Miguel Antonio Díaz. ¿Y qué es precisamente? Que ese dinero no fue utilizado, no existe esa obra, el día de hoy no existe tampoco, y fue devuelto este dinero, pero adicionalmente con intereses, por obvias razones, ya que el empréstito es un préstamo que se le hace. Y ese préstamo pues va con unos intereses aproximados que calculamos entre 300 y 400 millones de pesos. O sea que hay un detrimento patrimonial. Exacto. Entonces, Inmediato. ¿acaso es moralmente, digamos que yo saque un préstamo, no ejecute la obra y teniendo en cuenta que ese dinero son de recursos públicos que nosotros pagamos con nuestros impuestos? Es la forma adecuada de tratar nuestro patrimonio como tal para la ciudad y para una obra tan importante como es el frigorífico, que tenemos varios inconvenientes. Ese es el tema de la moralidad administrativa, cómo el gobernante administra los recursos, su forma de actuar, de expresarse también. Eso hace parte precisamente de lo que hace un buen gobernante. Pero David, esa moralidad administrativa también es como parte de lo que es innato de la persona, ¿no? Es decir, yo creo que eso es como parte también de la formación ética, moral, de principios que los mismos padres le hacen a este tipo de funcionarios, ¿cierto? Es correcto. Tiene que ver con eso. Tan es así que, por ejemplo, tiene incidencias, en este caso disciplinarias. ¿Qué nos dice la 472 del 98 precisamente? Dice, cuando se alegue o se esté invocando la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, podrá vincularse como parte la Procuraduría. ¿Cómo será de relevante ese derecho, que es el único derecho colectivo que le da esa facultad a la Procuraduría? ¿Y por qué? Porque precisamente se mira es la conducta, lo cual también puede llevar a procesos disciplinarios. Y penales también. Y penales. ¿No? Pero Claro. ¿cómo será importante que se podrá vincular en este caso como parte, o sea, como accionante, en este caso, la Procuraduría en esos casos? Sí, pero en ese enfoque de la moralidad, es decir, yo sigo insistiendo en la moralidad porque es que el distintivo de muchos servidores públicos siempre va en el detrimento de la misma formación, ¿no? Es decir, si uno llega pensando
en qué me llevo y no en cómo le puedo servir a mi comunidad, eso ya deteriora esa moralidad administrativa. Hay una frase precisamente que podemos decir que es de Kant, precisamente el imperativo categórico que decía esta máxima, básicamente. Como uno haga una cosa, lo hace el resto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo haga una cosa tan pequeña, digamos, en la relación entre un padre y un hijo, entre un esposo y una esposa, en cómo yo actúo como persona, se ve reflejado en el resto de aspectos. Si yo no soy una persona que actúa correctamente en esos entornos familiares, de amistad, entre otros, ¿qué se puede esperar en este momento al momento de gobernar? Por eso la importancia que dice Fernando, esos valores que se tienen desde la casa y obviamente de las instituciones educativas. Y de cierta forma, lo que uno ve en los gobernantes es un ejemplo. Puede ser o un buen ejemplo o un mal ejemplo, dependiendo de cómo éste administre o actúe en su cargo en funciones. Y automáticamente repercute de arriba hacia abajo, ¿no? O también de abajo hacia arriba, ¿no? Porque si usted hace mal, pues todo va incidiendo, pero si a usted lo ven haciendo el bien, pues también ese bien repercute en las demás personas, ¿cierto? Con eso podría, digamos, a manera de finalizar el tema de Rousseau, precisamente el contrato social. Realmente el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así de sencillo. Bueno, pues les agradecemos a nuestros televidentes que hayan visto este programa. Me parece, David, que debemos darle continuidad en el próximo programa a este tema tan importante como ese acto importante que la Constitución incluye en esas acciones, en esas 7 acciones populares en donde hay la intervención de la comunidad. Y pues en nuestro siguiente programa queda cordialmente invitado para que participemos nuevamente en este coloquio tan interesante. A ustedes, señores televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y cordialmente invitados para que participen en nuestro programa Veeduría Integral Marcando Huella. Muchísimas gracias y buenas noches.